La grata presencia y muy calificada del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, del Presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Estamos acompañados también de la compañera Elsa Barolín, vicepresidente del Frente Amplio, y hoy nos ha convocado el tema de la preocupación de la reforma laboral del Brasil, que va a ser el tema que se va a desarrollar posterior a esta conferencia de prensa, pero en la conferencia de prensa ustedes intercambian sobre los temas que entiendan pertinentes. Así que sin más introducción, como ustedes lo deseen, no sé si arrancan ustedes y después comienzan con las preguntas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la invitación de la departamental del Frente Amplio de Soriano. Es un gusto estar acá y compartir esto con Fernando, compañero presidente del PIT-CNT, y con los compañeros de Soriano. Nosotros en este aspecto, dos o tres reflexiones iniciales y después con mucho gusto las preguntas que ustedes quieran hacer. En primer lugar, estamos asistiendo en el caso de Brasil a una reforma laboral muy importante que entrará en vigencia en noviembre próximo, el mes que viene. Desde el gobierno y de otros sectores de la sociedad hemos dado nuestra preocupación por esta situación, particularmente por cómo esto puede afectar a las empresas uruguayas y a los trabajadores uruguayos, dado que en Brasil nosotros destacaríamos dos aspectos de la reforma. Uno es que la reforma establece que si hay un supuesto acuerdo entre un trabajador y un empresario, y subrayo un supuesto acuerdo entre un trabajador y un empresario, donde ahí se acuerda supuestamente pagarle 10 a un trabajador, aunque la ley de Brasil diga que hay que pagarle 50, o que haya un convenio entre un sindicato y una cámara empresarial que diga que hay que pagarle 50. Bueno, en Brasil vale pagarle 10. A partir de esta reforma, el supuesto acuerdo individual entre un trabajador y un empresario vale más que una ley o que un convenio. El otro aspecto es también para destacar lo que significa la posibilidad de que mujeres trabajadoras embarazadas tengan que trabajar en lugares insalubres. Señalamos estos dos ejemplos, junto a otros, de una reforma que no fue consultada y que afecta lo que es la declaración sociolaboral del Mercosur. Esa declaración sociolaboral del Mercosur fue aprobada en 1998, nosotros no éramos gobierno en 1998, fue actualizada en 2015, pero además es una reforma que no es solamente del gobierno o de los presidentes de los países del Mercosur, sino que es una reforma que esta declaración sociolaboral fue aprobada por los empresarios, por los trabajadores y por los gobiernos de todos los países del Mercosur. Y esa declaración sociolaboral debe ser respetada como deben ser respetados los convenios internacionales de trabajo que firma Uruguay. Y esta reforma, en el caso de Brasil, está afectando, como decíamos, ponemos esos dos ejemplos que dijimos, pero está afectando y seguramente va a afectar lo que son las empresas uruguayas y los trabajadores uruguayos. Por eso estamos solicitando la convocatoria de los órganos sociolaborales del Mercosur. En este sentido adelantamos que ya ahora a fines de noviembre, principios de diciembre, se reúne en Brasilia los órganos, la Comisión Sociolaboral del Mercosur, y por otra parte estamos apoyando a través de distintos debates, como uno que hicimos recientemente en Montevideo, en el Hotel NH Columbia, donde participó, por ejemplo, el doctor Pérez del Castillo, que fue ministro de Trabajo del gobierno de Jorge Valle, y que es un hombre que dijo ni más ni menos que la reforma laboral de Brasil você abusou, referida a los contenidos de esa reforma. O
la participación que estamos teniendo en diversos ámbitos internacionales, como en Argentina, como en el propio Brasil, en la OIT. Adelantamos otro hecho muy importante. Dentro de 10 días sesiona en Montevideo, en el Palacio Legislativo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el 23 de octubre. Sesiona en nuestro país, sesiona en Montevideo, sesiona en el Palacio Legislativo, y allí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está analizando una denuncia hecha por 3 centrales sindicales justamente contra la reforma, lo cual creemos que es importante que este tema se ponga arriba de la mesa, se discuta y se tenga en cuenta. Un segundo aspecto de nuestra visita hoy aquí por Mercedes tiene que ver con informar una serie de cuestiones que se han hecho particularmente en Dolores, a raíz de lo que significó lo que pasó hace 1 año y medio, particularmente las resoluciones que ha tomado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el INEFOP, en particular el Instituto de Formación Profesional, y queremos destacar en este sentido lo siguiente. Inmediatamente a los lamentables sucesos de Dolores, el INEFOP aprobó una resolución por la cual se aprobaron asistencias técnicas a empresas, un fondo especial de 2 millones de pesos para empresas y la contratación de una cuadrilla de 20 trabajadores que trabajaron a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pagos por el INEFOP, que contribuyeron a la reparación de 12 pequeñas empresas en Dolores. Esas tareas ya culminaron, comprendieron un taller mecánico, uno de chapa y pintura, talleres de tornería, hospedaje, carpintería, almacén, herrería, venta de motos y repuestos, entre otros rubros que fueron reparados por esta cuadrilla que trabajó en Dolores, financiada por el INEFOP y en base a las decisiones que fueron tomando un comité integrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las autoridades municipales, la Liga Comercial de Dolores y el PIT-CNT. Por otro lado, anteayer, el día miércoles, concretamente 11 de octubre, se aprobaron 10 nuevos apoyos a emprendimientos en Dolores. Estamos hablando de apoyos dentro de ese presupuesto que habíamos enumerado de 2 millones de pesos para compra de determinadas máquinas, como una heladera vitrina para un comercio, una máquina de coser para un taller de confección de prenda, un motor fuera de borda para la pesca artesanal, juegos inflables para impresoras para una empresa de animación de eventos, hornos y balanzas para un comercio gastronómico, una combinada de carpintería, un escáner. Esto se agrega, estos 10 apoyos a pequeños emprendimientos de Dolores, se agregan a otros 8 que ya se habían dado durante el correr del año pasado y principios de este año, y por el momento en estos apoyos estamos totalizando 822.000 pesos de apoyos a estos pequeños emprendimientos de esa población que fuera atacada por ese temporal. Por otro lado, en el departamento de Soriano en general, también podemos informar de otros proyectos que se han aprobado también de este tipo de microemprendimientos en la propia ciudad capital de Mercedes, Santa Catalina, Cardona, Palmitas, Villa Soriano. Esos emprendimientos son similares a estos. De esos estamos hablando que se aprobaron 13 proyectos en el año 2016 y 7 proyectos en el año 2017. En ambos casos se está totalizando otros apoyos que rondan el 1.000.000 de pesos por parte del INEFOP.
Cualquier cosa que los amigos periodistas quisieran información, nosotros podemos estar mandando más en detalle. Por ejemplo, en el caso de Dolores, incluso tenemos el relevamiento fotográfico de cómo estaban los comercios inmediatamente después del temporal y cómo se encuentran en la actualidad. Por otra parte, y por último, también hemos estado analizando la situación del departamento de Soriano en relación al trabajo. Es un departamento que tiene menores índices de desempleo que el resto del país. Estamos hablando de un desempleo del orden del 5 o 6%. Estamos hablando de unas 3.200 personas desocupadas, de unas 40.000 personas ocupadas. Los principales sectores de ocupación son el agro y el comercio, con algo más de 7.000 personas ocupadas en cada uno de ellos, unas 4.400 personas en la industria, 2.600 en la construcción, 2.900 en el transporte. Es un departamento que obviamente a cada persona que está desocupada le pesa y nos duele cada persona desocupada, pero reitero, tenemos un departamento donde los indicadores del empleo y de la actividad, más allá de los problemas que debemos superar y que existen, tiene indicadores de desempleo menores al promedio del país e indicadores de actividad mayores al país. También los indicadores de pobreza en el departamento de Soriano son inferiores a los del país. Estamos hablando de unas 4.300 personas pobres, y bueno, esto hace que tengamos que seguir trabajando en conjunto con los trabajadores, con los empresarios, con las distintas instituciones, para ir viendo cómo seguir mejorando el desarrollo del departamento. Me quedo por acá, con mucho gusto, a las órdenes. Sí. Bueno, gracias por invitarnos a la capital del jazz, con música. Yo creo que Murro dijo lo sustancial desde el punto de vista legal de qué implica la reforma. Implica básicamente pasar al derecho individual arbitrario por sobre el derecho colectivo. En cierta medida lo que dice Pérez del Castillo es así, es un abuso que solo se puede dar en un gobierno de facto, en un gobierno que no llegó de manera legítima. Tanto es así que Dilma fue destituida de su cargo de presidenta, pero se le permite hacer política, de forma tal que si alguien hubiera cometido un crimen tal que hubiera sido destituida, no se le debería permitir hacer política. Segundo aspecto, un objetivo trascendente de la reforma es que no haya sindicatos, que realmente no haya sindicatos en Brasil, porque si las personas pueden acordar voluntariamente o sin voluntad, porque cuando los acuerdos empiezan a ser libres y voluntarios, lo que todos sabemos es que empiezan a presionar con la pérdida del empleo o con la pérdida de la capacidad de mantener su puesto de trabajo en el largo tiempo. Es decir, la idea de esa reforma es que en Brasil los sindicatos pasen a tener la mínima expresión, y en aquellos países donde los sindicatos tienen bajo o nulo peso es en esos países donde hay más bajos derechos. Por el contrario, si uno mira el mapa planetario y ve donde hay sindicatos fuertes, ahí va a encontrar derechos, ahí va a encontrar seguridad social, ahí va a encontrar derecho a salud, ahí va a encontrar seguramente leyes modernas en términos de relaciones laborales. A nosotros no nos asusta la palabra reforma. De hecho, venimos impulsando hace años reformas. Por ejemplo, en el Uruguay hubo una reforma laboral que nosotros hemos considerado una reforma revolucionaria, porque construyó un sistema de relaciones laborales con algunas normas centrales, como la ley de negociación colectiva, la ley de negociación colectiva del sector público, la ley de tercerizaciones, y la ley de libertad sindical, y otro conjunto de normas que posibilitaron que en el Uruguay pasáramos de algo más del 18% de personas negociando colectivamente
a más del 98% de personas negociando colectivamente de aquellos que tienen un trabajo formal. Y esto que se decía iba a generar desempleo, iba a generar informalidad, por el contrario, estamos ante la tasa más alta de formalidad que haya tenido el país en su historia. De forma tal que no es un problema de no aceptar que hay cambios en el mundo del trabajo y que esos cambios pueden suponer reformas. El problema es que no las reformas tienen que impactar negativamente en la calidad de vida de la gente. Y lo que se está haciendo en Brasil, sin duda, es impactar negativamente en la gente. Yo diría, dándole algunos aspectos que pueden considerarse como la comida chatarra, ¿no? En principio encanta, pero más tarde o más temprano te tapa las arterias. Por ejemplo, con 4 días de jornada de 12 horas. Uno podría decir, bueno, la jornada laboral no aumenta, pero está claro que modifica sustancialmente la vida de cualquier persona. Sustancialmente. Bueno, estos cambios son los que se van a imponer en Brasil en noviembre. Uno podría pensar, desde un nacionalismo que yo no tengo, bueno, es un problema de los brasileños, pero esta política es de dumping social con el resto de los países del Mercosur. Es decir, esta política reduce los costos laborales de las empresas brasileñas, con lo cual la competencia con las empresas uruguayas, paraguayas o argentinas puede resultar claramente beneficiosa. Esto es lo que intenta evitar el acuerdo al que mencionaba Murro del Mercosur, digamos, las normas sociolaborales del Mercosur que fueron aprobadas en el 98 y ratificadas en el 2015 y que son un piso mínimo de cuáles son las reglas laborales que el país tiene que respetar, que cada país tiene que respetar en el bloque regional. Como antojadiza la medida brasilera, que solo la puede hacer un prepotente como Temer, de colocar estas trabas al ingreso de leche. Solo alguien que fue electo por un golpe puede decir que el Uruguay está haciendo triangulación. Digamos, es absurdo, es un lobby empresarial de los productores lecheros del sur, acompañado por un prepotente que llegó a su lugar sin el apoyo popular, era vicepresidente de Dilma, no fue electo para ser presidente de Brasil. De forma tal que estamos ante una reforma dura, abusiva, claramente contra los derechos de los más débiles y de los trabajadores en particular, y profundamente antisindical. Diría que esa ley se parece mucho al pensamiento de los 90, el mejor sindicato es aquel que no existe, porque incluso el acuerdo individual puede ser superior al valor de la ley. A ver si encuentran esto. Un acuerdo individual puede superar el valor legal. Bueno, ahí estamos ante un atropello que claramente va a perjudicar al Uruguay, pero no solo al Uruguay, va a perjudicar al resto de los países del Mercosur, y que coloca a la región en una situación compleja, pero además que coloca a nuestros vecinos, los trabajadores brasileños, ante el abuso más imponente que se haya visto en el último tiempo. Vamos, me parece que estos son los aspectos centrales que se podría destacar en una breve intervención. Obviamente que estamos abiertos a todas las preguntas que ustedes quieran formular. Me da la impresión de que el avance de estas políticas con la lógica de generar mayor competitividad nos hacen creer que en el mundo solo es posible construir avances y empleo a partir de que la gente gane mal y viva mal, a partir de que la gente viva al borde de la pobreza. Y esta es una idea que nosotros deberíamos desterrar de nuestra propia cabeza, porque si a nosotros mismos se nos impone esta lógica, naturalmente que nos va a hacer daño, ¿no? Porque pensar que para mantener un trabajo o para mantener la calidad de un trabajo, lo importante es perder el salario, si al trabajador que tiene empleo se le hace sentir responsable del desempleo del resto de los trabajadores porque defiende su estabilidad, porque defiende su puesto de trabajo, claramente que es una política intencional para poner trabajadores contra trabajadores, y eso es lo que el movimiento sindical, no solo uruguayo, a nivel regional quiere que evitar, y en ese sentido que vamos a estar convocando con la presencia de 3.000 delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, a una jornada continental entre el 16 y el 18 de noviembre en el velódromo municipal. Va a haber un acto del PCNT seguramente muy nutrido, donde vamos a expresar algunas de estas posiciones sobre la reforma de Brasil y sobre los procesos neoliberales y las cuestiones que estos procesos traen para los pueblos y sobre todo para las personas más débiles. Esto que pasó con el sector lácteo tiene que ver con esta respuesta que está dando Uruguay.
que quiero destacar es que me parece que todos los uruguayos debiéramos defender la posición de Uruguay en todos los aspectos. En el sector lácteo, porque ya lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el ministro de Ganadería, el canciller, el ministro Astori, es una medida absolutamente lamentable la que ha tomado Brasil, dudando de algo que no se puede dudar, de cómo se producen los productos lácteos en Uruguay. Y acá estamos ante un país que ha tomado estas medidas absolutamente fuera de lugar, sin ningún respeto por nuestro país, y nosotros en todos los temas, sea el tema lácteo, sea la reforma laboral, seremos un país pequeño, pero queremos actuar con dignidad. Y de ninguna manera nosotros queremos hacernos eco de lo que puedan estar diciendo algunos políticos en nuestro país que quieran vincular una cosa con otra. Lo que sí nos gustaría es que digan todos los políticos de este país qué es lo que piensan de la reforma de Brasil. Si cuando ellos gobiernen van a hacer eso en Uruguay o no. Esa es la respuesta que tienen que dar. ¿Usted siente que no hay desde la oposición apoyo para lo que ustedes están llevando adelante? En el tema del tema lácteo, yo creo que sin duda, más allá de lo que hayan dicho algunos, acá Uruguay debe tener una sola posición. Uruguay es de los principales productores y exportadores lácteos del mundo. Y eso hay gente que le duele, un país tan chiquito como nosotros, que estemos en el quinto o sexto lugar del mundo, donde en el mundo hay 200 países como exportadores lácteos. Hay gente acá que no le gusta eso. Y hay gente en el mundo que no le gusta eso, que un país tan pequeño sea capaz de hacer estas cosas. Por tanto, yo creo que todos los uruguayos, independientemente de lo que pensemos, de lo que votemos, tendríamos que estar defendiendo la producción láctea uruguaya. ¿Cómo toma que la oposición siga que esto es un tipo de injerencia de Uruguay en una política de Brasil? Yo creo que ya le he más o menos contestado, o sea, nosotros tenemos que defender a las empresas uruguayas, porque si en Brasil se pueden rebajar los derechos como va a rebajar la reforma laboral, si se puede hacer lo que yo dije, que no sé si fui claro en la explicación, que un supuesto acuerdo entre un trabajador y un empresario, supuesto acuerdo valga más que una ley de Brasil, eso para nosotros es impensable. Piensen ustedes qué pasaría en Uruguay si no tuviéramos ni siquiera el salario mínimo nacional. Piensen ustedes qué pasaría en Uruguay si no tuviéramos categorías, si no tuviéramos salario en los consejos de salario. Piensen ustedes qué pasaría en Uruguay si no tuviéramos la ley de 8 horas como tenemos de la época de Valle y Ordóñez en 1915. ¿Qué sería de los uruguayos? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y cuando algunos de otros partidos nos critican, nosotros le preguntamos, bueno, muy bien, dejemos de hablar de esto. ¿Qué van a hacer ustedes si llegan a ganar? ¿Van a hacer lo que estamos haciendo nosotros en Uruguay hoy o van a hacer lo que están haciendo ellos en Brasil? ¿O lo que ustedes hacían antes en Uruguay? Esa es la respuesta. Yo pienso que hay temas en donde la posición debería ser una posición nacional. Si Uruguay está siendo atacado comercialmente, si las empresas uruguayas, si los tamberos uruguayos, si los trabajadores de la industria uruguaya vinculados a los lácteos están siendo atacados por el gobierno brasilero, la posición ahí debería ser una posición nacional. Y si lo que se está defendiendo es una norma del Mercosur, todos deberíamos defender esa norma del Mercosur. Me parece que el Uruguay tiene un drama, lo digo como dirigente sindical, que tiene 5 años de campaña electoral. Y no hay ningún país que admita una campaña electoral de periodo a periodo. Hay temas donde la posición tiene que ser nacional. En este tema no hay duda. Uruguay tiene que tener una posición crítica a la ley, sencillamente porque si no las empresas uruguayas y los trabajadores uruguayos corremos riesgo, sobre todo porque las economías son muy asimétricas. No podemos comparar la economía brasilera con la economía uruguaya. Tiene que haber normas que de alguna manera eviten esa asimetría. Y parte de esas políticas son los acuerdos del Mercosur, sobre todo los acuerdos sociolaborales. Si Brasil aplica políticas de recorte a los derechos laborales, lo que está haciendo
es recortando la posibilidad de Uruguay, de Paraguay, de Argentina de competir en igualdad de condiciones. Eso es lo que se le llama competencia desleal, para no llamarle dumping social, que tal vez sea un término menos conocido en Uruguay, pero es dumping el que se está aplicando allí, con recorte a derechos. Ahora, después habrá 1000 temas en los que el gobierno y la oposición discutan como quieran, pero cuando se trata de defender el trabajo, la industria nacional, los puestos de trabajo, los tamberos, la producción lechera nacional, debería haber una única posición. Después, para los demás temas, si habrá temas para debatir entre gobierno y oposición. Lo que, insisto, no nos podemos quedar prendidos a la idea de que solo es posible competir en el mundo con salarios de hambre. Porque si esa es la idea, vamos a convencer a nuestros hijos que para poder vivir en Uruguay van a tener que poder vivir con 10.000 pesos. Pensemos esto, que a pesar de que los salarios aumentaron en un periodo de 10 años más de 60% en términos real, 400.000 uruguayos ganan menos de 14.000 pesos. ¿Es este un salario adecuado para vivir? ¿Es este un salario que permite a los uruguayos vivir? ¿Cuál sería el recorte que esos trabajadores admitirían? ¿Cuál es el agujerito del cinturón que podrían apretar con este salario? E insisto, después de 60% de aumento salarial o más, en algunas ramas bastante más. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que construir reformas es posible, porque está claro que en el mundo están existiendo hoy, y desde hace ya largo tiempo, cambios en el mundo del trabajo que son inexorables. Procesos de tecnología que nunca antes se había visto el cambio a ese ritmo, a ese nivel. Y capacitar a nuestros trabajadores para que accedan a esos nuevos puestos de trabajo es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad del movimiento sindical. Me refiero a que es lógico pensar en cambios que posibiliten a los uruguayos acceder al mundo del trabajo. Y acceder al mundo del trabajo probablemente nos obligue a construir conocimientos que antes no era pensable. Por ejemplo, un debate sensato que deberíamos dar los ciudadanos es darle la importancia al campo que el campo tiene para la economía nacional. Me refiero no solo a los montevideanos, pero también a los montevideanos. No es el principal productor de puestos de trabajo, pero es central en la construcción económica nacional. Eso muchas veces los ciudadanos no lo podemos ver y casi nos vemos en forma antagónica. Como también tiene que cambiar la posición ruralista, que es el Uruguay crece con el campo o perece con él, porque con estas dos posiciones antagónicas el diálogo es muy complejo. Ahora, para discutir eso deberíamos discutir cuáles son los conocimientos que se requieren hoy para entrar en un trabajo calificado en el campo, cuál es el acuerdo que se puede hacer entre las asociaciones de empresarios rurales, los trabajadores rurales y el Ministerio del Trabajo para capacitar a las personas para que puedan acceder a esos trabajos de calidad, cuál es el salario para ese nuevo trabajo de calidad, cómo se reconstruye el trabajo rural y cómo efectivamente se le puede agregar valor a lo que el Uruguay produce naturalmente por la calidad y por la fertilidad de sus tierras. Y este es un debate de sensatez que no debería darse con demasiado dogmatismo, se debería darse pensando en qué es mejor para el país, qué beneficios genera para el país y para fomentar otros sectores que son generadores de empleo, pero no partiendo de la base, porque nos ponen los ejemplos nórdicos en todo, en casi todo, para hablar de educación, para hablar de salud, para hablar de vivienda. Lo que no lo ponen es para hablar ni de salarios ni de reformas tributarias. Son los países en el mundo que más tributos pagan y son los países en el mundo que esos tributos se transforman luego en servicios concretos, mejor educación, mejor salud, mejor acceso tecnológico. Pero empezaron produciendo árboles y celulosa y después tuvieron una de las empresas más potentes de tecnología celular y hoy producen tecnología para todo el mundo. Bueno, procesos de este tipo yo no digo que haya que copiarlos mecánicamente, pero se puede pensar cómo efectivamente el cambio científico-tecnológico, la revolución 4.0 no impacta negativamente en la calidad de vida de la gente, sino por el contrario la mejora. Por dar un dato, hace 400 años los seres humanos vivíamos 40 años, hoy vivimos 80, cerca de 80. Bueno, esto no puede verse como negativo. El problema es cómo le damos valor a esos 80 años, cómo le agregamos calidad de vida, cómo le agregamos acceso a la cadena cultural, cómo la cultura penetra, bueno, acá lo hacen bastante bien con el jazz a la calle y algunas otras expresiones culturales, pero cómo la cultura penetra en la sociedad.
cómo la cultura construye nuevos pensamientos, nuevas formas de ser y cómo también construimos para los jóvenes nuevos sueños y nuevas esperanzas. No tenemos que verlo con la perversidad de que se van a perder decenas de miles de puestos de trabajo, porque eso ya pasó en la década del 90 y es verdad que se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo, pero también es verdad que se construyeron más decenas de miles de trabajos que los que se habían perdido. Lo único que el nuevo trabajo requiere otros conocimientos, requiere una educación formal de calidad, requiere una formación profesional adecuada, una formación técnica y para muchos casos una formación universitaria. Y aceptar que estas cosas van a pasar, porque las estamos viendo en el mundo, que alguien puede pagar en una panadería con un billete y le devuelvan en cambio, sin tocar una cajera. Bueno, estas cosas van a pasar, señores, y si van a pasar tenemos que adecuarnos para reparar esas máquinas, para reparar la robótica, para poder manejar las máquinas que en el agro funcionan con sistemas tecnológicos bien avanzados. Acá hacen cada año, ahora dentro de unos días, la Expoactiva. Uno puede ver allí en esa Expoactiva maquinarias de primer mundo. Entonces, digamos, eso genera nuevos puestos de trabajo. Si somos capaces los uruguayos de construir los conocimientos para acceder a esos puestos de trabajo, deberían ser puestos de trabajo de más calidad. Pero al mismo tiempo respetando los derechos. ¿No será que hay que discutir en algún momento la reducción de la jornada laboral para que haya un reparto equitativo del trabajo? ¿No será que ya no es admisible que haya jornadas laborales de 12 o de 14 horas para poder tener un salario adecuado? ¿No será que todos deberíamos discutir cómo se distribuye un poco mejor la riqueza para generar una mejor calidad de vida para los uruguayos y para los habitantes del Mercosur? Y no entremos en la fácil tentación de que Uruguay salga del Mercosur, porque Uruguay es viable con Mercosur. La posibilidad de que Uruguay esté fuera del Mercosur es un suicidio. Pensar en el Brexit, como se habla, comparando a Gran Bretaña, una potencia mundial desde el punto de vista armamentístico, militar, económico, con Uruguay dentro del Mercosur, es un disparate que yo pocas veces he escuchado. Uruguay, el trabajo calificado medio y alto se lo exporta básicamente a Brasil y Argentina. Y si perdemos esto de vista, podemos cometer errores de descalificar mercados que son trascendentes para el empleo nacional y sobre todo para los puestos de trabajo de calidad. Entonces, digamos, teniendo los cuidados que siempre hay que tener, yo no me voy a resignar a no decir lo que pienso, porque otro, un poco más grande, un poco más potente, un poco más poderoso, pueda cercenar mis derechos a través de una traba u otra traba u otra traba. En todo caso, hay un tema que lo tendrá que elaborar la Cancillería, en la que el movimiento sindical no puede participar y no debe participar, pero el movimiento sindical tiene claro que hay temas que son nacionales. Lo tiene claro con este gobierno y lo tuvo claro con el gobierno de Valle en el medio de la crisis. No es que tiene dos posiciones. En el medio de la crisis fuimos a negociar con el gobierno de Valle y particularmente con el doctor Alejandro Achugarri una salida que permitiera mantener los puestos de trabajo, de alguna manera corregir la situación que los ahorristas tenían cuando era muy fácil tirar un fósforo en una pradera que estaba seca. Y lo que hicimos fue buscar una salida democrática. Y en estos temas, cuando hay ataques al Uruguay que son externos, nosotros creemos que todos nos deberíamos comportar como una sola voz. Y ojalá lo logremos. He escuchado, porque siempre nos quedamos con la parte mala, miembros de la oposición opinar en esta dirección. Y a mí me parece que es correcto construir una política en estos temas de unidad nacional, que permita enfrentar países más poderosos y posiciones más poderosas. Independientemente de la deuda del litigio y que
bueno, eso se está en discusión por otro lado, ¿no? Hay alguna fecha. Está difícil hablar así. Yo sinceramente estoy preocupado creo que los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar cuando hay un tema de desocupación, pero creo que esto que está sucediendo es un ataque democrático, o sea, una falta de respeto democrático, que no se permita una reunión de este tipo. Lo digo con franqueza porque realmente preocupa que tengamos esta situación y que no podamos estar desarrollando normalmente una reunión como quisiéramos desarrollarla. En relación al tema de los judiciales, el gobierno ha estado totalmente dispuesto a negociar, hemos negociado, estaremos siempre dispuestos a negociar. La prueba está que hemos acordado con los jueces, con los fiscales, con los defensores de oficio, con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y también hemos acordado con los informáticos judiciales. No hemos podido llegar a un acuerdo con los funcionarios judiciales, que son la gran mayoría, y bueno, pero estamos siempre dispuestos a seguir negociando y estamos esperando que existan nuevas instancias de negociación. ¿No hay fecha entonces, ministro, para adecuar esa diferencia que queda toda? Para toda negociación depende de las dos partes, depende de lo que puedan estar haciendo los trabajadores y el gobierno. De parte del gobierno hay voluntad de negociación, se han establecido en estos días algunos contactos, incluso a través del PICNT, veremos qué es lo que sucede. Sí, en primer lugar, nosotros creemos que el artículo 15 de la rendición de cuentas es un artículo anticonstitucional y que no es una regla de juego buena para aplicar. En segundo lugar, el PICNT no se va a quedar en ese aspecto puntual, se ha reunido con la directiva de la Asociación de Funcionarios Judiciales, nos hemos reunido durante largas horas, hemos intercambiado sobre posibles salidas y estamos convencidos que los sindicatos, la principal herramienta que tienen para salir de un litigio como el que tienen es la negociación, y en este caso la negociación con el Ministerio de Trabajo. Estamos tirando determinadas propuestas a los sindicatos judiciales y al Ministerio. Obviamente que esas propuestas las vamos a cuidar, porque cuidar la negociación también significa tener respeto por la misma y dar la información cuando todas las partes la acuerden o cuando todas las partes se encuentren una posible salida. Parto de la base de que el PICNT no tiene ninguna duda de que los trabajadores judiciales tienen razón. Ahora, después la razón hay que construirla y transformarla en un convenio colectivo que implique que la gente readecue su trabajo y construya una condición de trabajo más lógica. Hay que ver que este es un conflicto muy largo, que nos ha desgastado en forma importante y que hay que encontrar una solución rápida. Cuando hay que encontrar una solución rápida hay que hablar poco y hacer mucho, y es lo que estamos tratando de hacer desde el PICNT.
Si no hay alguna pregunta, yo quisiera destacar 2 o 3 temas que me parece importante. Por favor. Yo por la situación más. Uno es que, tal cual lo ha anunciado el presidente de la República, se viene trabajando muy intensamente en estas horas a los efectos de ver si se puede concretar la próxima semana la firma de un preacuerdo de inversión por la tercera planta de celulosa.